Vivo en una vecindad cuyos departamentos se han ido desocupando poco a poco. En el último piso ya solo queda una señora en el número 16 y yo en el 18. La gente empezó a abandonar el lugar por diferentes motivos: falta de agua, de mantenimiento y problemas con la estructura del edificio. De los 20 departamentos que existen en este lugar, solo hay 7 habitados. Yo no me he podido ir porque con lo que pago aquí no me alcanzaría para rentar en cualquier otro lugar. Pero he aprendido a hacer que esta fea vecindad se convierta en un lindo hogar para mí. Y cuando menos, convivo un poco con la única persona que tengo cerca de mi departamento. Ella ya tiene 70 y tantos años y se quedó sola. Hace como 10 años aún vivía su madre y su hermana con ella, pero en cuanto murió su mamá, su hermana se fue a vivir a otro lugar y jamás regresó. Esta señora vive con lo poquito que le deposita el gobierno en su tarjeta de adultos mayores. No tiene amigas ni sale más que para ir a la iglesia. Cuando las campanas suenan temprano, ella ya va a medio camino, bien abrigada y preparada para cumplimentar con el único plan que tiene en el día, probablemente de lo que le reste de vida. En los últimos 4 meses la he visto 1 o 2 veces. Con el cambio de horario que me hicieron en el trabajo, ahora me levanto muy temprano y llego demasiado tarde, pues a la hora en que salgo, el metro va muy lleno y se detiene por horas en algunas estaciones. A veces voy llegando a casa después de las 10 de la noche y no encuentro nada abierto para poder comprar algo de cenar, y ya solo camino con hambre por los oscuros pasillos de esta vieja vecindad. Resignado, subo las derruidas y húmedas escaleras en dirección a mi triste departamento. Las luces del edificio ya no funcionan, y desde hace varios años ya nadie le da mantenimiento a las áreas comunes. Llegar en la noche a ese lugar es como entrar a una cueva, porque además los pocos inquilinos que habitan el lugar acostumbran dormirse muy temprano. Las luces que podrían salir de sus casas están ahora apagadas. O llevas una linterna o prendes el flash de tu celular, o te aprendes de memoria el camino, pues casi es como ir con los ojos cerrados. 30 de diciembre de 2014. Organizamos entre varios compañeros del trabajo una pequeña reunión de fin de año en un restaurante del centro. En esta ocasión no alcancé el metro y me tuve que pedir un taxi que me llevara a casa. En todos lados había luces y decoración alusiva a la Navidad, pero no en mi triste vecindad, cuya fachada se caía a pedazos. Antes de meter la llave al portón de la entrada, revisé mi celular. Era la 1:30 de la madrugada. Creo que jamás había llegado tan tarde. Mientras caminaba por el pasillo de la planta baja, sentí frías corrientes de aire que salían por debajo de las puertas de estos departamentos. Sabía que algunos de ellos estaban abandonados y vacíos. Sin embargo, ninguna puerta parecía exhalar un poco de vida, el perfume de alguna mujer o la calidez de un hogar. Al fondo, el pasillo se bifurca y se convierte en escaleras que suben a los demás pisos, y en escaleras que bajan a un sótano que alguna vez fue una pequeña sala de reuniones. He notado que el eco de mis pasos desaparece en el primer y segundo piso, como si hubiera un profundo vacío que devorara el sonido. Subí apresuradamente hasta el 3er piso, tratando de calmar mi mente y concentrarme en otros pensamientos que no me hagan sentir que alguien viene detrás de mí. Miraba el piso cuando di la vuelta en el último descanso de las escaleras y al alumbrar con la luz del celular, me topé de frente con la vecina del departamento 16. No me esperaba encontrarme con nadie, pues, y al verla, me sobresalté y me llevé la mano a la boca para evitar dar un grito de espanto. La anciana me vio y sonrió. Sus amarillos dientes simulaban una silenciosa carcajada. No era algo particularmente espantoso, pero te aseguro que no quisieras encontrarte esa escena en la madrugada en un lugar que de por sí consideras aterrador. Me preguntó la hora mientras se colocaba un pendiente en la oreja izquierda.
Estaba un poco agitado por el susto y por subir 3 pisos corriendo. Esperé un poco para recuperar el aliento y le dije que faltaban 20 minutos para las 2 de la mañana. Eso confundió a la señora. Al parecer ya se iba a misa. Se veía apresurada. Aún así le pregunté a dónde se dirigía y me confirmó que ya iba de salida rumbo a la iglesia. Pero me volvió a preguntar la hora y le mostré mi celular. Era la 1:40 de la madrugada. Es que mi madre me despertó para que me fuera a la iglesia, me dijo con un hilito de voz. Yo sabía que su madre estaba muerta, así que de pronto sentí una profunda lástima hacia la señora, que seguramente ya estaba perdiendo la cordura. También sentí un vacío en el estómago. La tomé gentilmente del brazo y la ayudé a subir los 3 escalones que había bajado. Y después la conduje de nuevo hacia la puerta de su casa. Ella se resistió poco, pero mientras le pedí que volviera a dormir y que mañana, si quería, yo la despertaba a la hora que ella necesitara. Caminamos al paso de esta anciana. Había olvidado apagar las luces de su departamento y afortunadamente nuestro camino se iluminaba con esa luz hacia la puerta. Pero antes de llegar, ambos nos detuvimos casi por instinto. Volteamos hacia el número 16. En la ventana contigua a la entrada se encontraba la mamá de la anciana. Se veía tal y como la recordaba antes de morir. En ese momento, sentí que las manos se me empaparon de sudor. Un escalofrío me abrazó desde los pies hasta la cabeza. No creía lo que estaba viendo. La anciana no estaba loca. Su madre estaba frente a nosotros y parecía que estaba a punto de decir algo. Miré su rostro que se encontraba en penumbras y encontré que donde deberían estar los ojos había un espantoso vacío. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Especial de fin de año. Con la poca fuerza de voluntad que me quedaba, jalé el brazo de la anciana hasta la puerta mientras miraba hacia otro lado tratando de no ver la cara de su madre muerta. Aunque por dentro quería preguntar muchas cosas y averiguar qué estaba sucediendo frente a mi atónita mirada, decidí retroceder sobre mis pasos y caminar rápido hacia mi departamento. Con el corazón latiendo al máximo, saqué con dificultad las llaves de mi mochila. Aún no escuchaba que la puerta de la vecina se cerrara tras de ella y eso me ponía nervioso, pues aún sentía una mirada clavada en mi espalda. Probé casi todas las llaves que hay en mi llavero y por los nervios no pude conseguir que ninguna abriera. Escuché los lentos pasos de la anciana caminando hacia donde me encontraba. No quise voltear, pero fue lo peor que pude haber hecho, pues la anticipación de algo que me estaba provocando mucho miedo destruyó mis nervios. Cuando los pasos se detuvieron, fue porque la anciana estaba justo detrás de mí. En menos de 10 segundos, el silencio se había apoderado de todo el piso, por lo que cuando la anciana tomó aire para hablar, sentí un tremendo escalofrío. La escuché pedirme que si le podía poner la hora exacta en su reloj. Volteé lentamente hasta verla de frente. Me encontré con que en sus manos sostenía un redondo reloj de pared. Su boca sonreía mientras que sus ojos sufrían. Parecía que sus palabras escondían gritos de auxilio. Bajo otras circunstancias, no la hubiera dejado con las manos estiradas y hablando sola. Pero lo que acababa de ver no me hacía mucho sentido y no solo me había asustado, me estaba empezando a doler el estómago, por lo que me metí a mi departamento y le cerré lentamente la puerta en la cara. Ella siguió hablando, recitando una serie de oraciones que no tenían sentido, y así estuvo casi por espacio de 10 minutos. Después, escuché que se marchó con pasos lentos sin dejar de murmurar.
La señora ya estaba afuera de su propio departamento y seguía hablando. Me asomé por la ventana y la vi parada en el umbral de su puerta. La luz que salía del interior de su hogar se filtraba por la cortina e iluminaba pobremente su cara, dotándola de una apariencia fantasmal. La señora miraba hacia donde yo estaba, y eso era sumamente aterrador. Me quedé ahí un rato reflexionando en lo que acababa de presenciar. Sentí tristeza porque era obvio que la vecina estaba muy sola y ya era muy grande de edad. Además, era seguro que no estaba muy bien de la cabeza. De pronto, me vino una repentina preocupación. El día que ella falleciera, por fuerza sería yo quien la encontrara sin vida en su departamento. Solo yo tendría la tarea de pedir que se la llevaran. También me sentí agradecido por no tener que soportarla tan seguido, pues lo que había hecho ahorita era aterrador. En los últimos 4 meses, la había visto tan solo asomarse por la ventana o por la puerta un par de veces. Mi mente estaba muy aturdida y cansada, y como a lo lejos seguía oyendo el eco provocado por el rumor de sus palabras, busqué en una cajonera un frasco que tenía pastillas para dormir y pastillas para estar despierto. Me tomé unas 4 o 5 de las pastillas azules y me quedé dormido casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo estuve metido entre las cobijas, pero cuando abrí los ojos, por la ventana del baño se colaba una tenue luz que no parecía luz de día. Había estado más de 19 horas sumergido en un sueño profundo. Me sentía mareado, pero ese era uno de los efectos de las pastillas. No era la primera vez que me pasaba. Los fines de semana no los usaba más que para estar inconsciente en cama bajo los efectos de los somníferos. No tenía a nadie en mi vida que me agendara una salida al cine o una comida que se prolongara hasta el anochecer. Lo primero que me vino a la mente, tan pronto me incorporé, fue la vecina. Pensé que acabaría solo como ella y que cuando muriera pasarían semanas antes de que alguien notara mi ausencia y encontrara mi cadáver momificado en el fondo de todas estas cobijas y sábanas que aún me envolvían. Sentí un poco de empatía y me dispuse a tocar su puerta para invitarla a tomar un café con galletas mientras entonábamos la cuenta regresiva hacia el año nuevo. Me pregunté si seríamos las almas más solitarias de la ciudad. No quise responder esa pregunta. Me comencé a vestir y me tomé una de las pastillas que ayudan a estar despierto. Ya eran más de las 11:30 y el café que me propuse a invitarle no iba a estar listo antes de la medianoche. Me apresuré hacia la puerta de la vecina y la toqué fuertemente. No hubo respuesta. La toqué una vez más, esta vez con más fuerza. Quise ver hacia el interior. Me acerqué a la ventana, pero el brillo de la luz de mi departamento y las cortinas de su casa confundían mi visión y no sabía si en realidad estaba viendo hacia adentro. Toqué nuevamente, esta vez golpeando con el puño. Después de lo que había sucedido en la mañana, pensé que la señora podría estar inconsciente, desvanecida, enferma, atrapada en su habitación o muerta. Me alarmé y regresé a mi departamento a buscar algo para hacer palanca, o tal vez una espátula para deslizarla por el costado de la puerta. Mientras revisaba debajo del lavabo, escuché a lo lejos el rechinar de la puerta de metal. Enseguida pensé que la anciana no había podido abrir inmediatamente la puerta cuando yo la tocaba. Eso me hizo sentido y dejé de buscar y regresé al número 16. Me llevé la extraña sorpresa de descubrir que la puerta seguía cerrada. Me acerqué y pegué el oído a esta. En el interior escuché un lamento lejano. Me vino a la mente que la mujer se encontraba inmovilizada o lastimada y tirada en el piso sin poderse levantar. Sin pensarlo 2 veces, rompí el cristal de la ventana. El interior exhaló un aliento que era una mezcla de polvo y madera. Metí el brazo para abrir la puerta.
Entré inmediatamente. Busqué con la mano el switch de la luz y cuando lo encontré, traté de encenderlo, pero nada funcionó. No había focos dentro de ese lugar. Busqué mi celular dentro de la bolsa de mi pantalón. Cuando lo saqué, encendí el flash para iluminar el departamento. El lugar tampoco tenía muebles. Salí al pasillo solo para cerciorarme de que estuviera en el número 16 y efectivamente, no me había equivocado. Me volví a meter al departamento de la anciana y fui al fondo de la sala. Un seco árbol de Navidad bloqueaba la entrada hacia las habitaciones. Lo moví para poder pasar y al hacerlo, las ramas rasguñaron el piso provocando un sonido que me causó un sobresalto. A su alrededor, además había pedazos de esferas rotas que estallaron rompiéndose en más pedazos al pisarlas sin ver. La distribución era idéntica a mi departamento, así que supe a dónde dirigirme. Primero, me asomé en el baño y no vi nada. Luego fui a la habitación y la encontré prácticamente desierta. El closet abierto revelaba un oscuro vacío en su interior. En el piso yacía una cama sin colchón y en la pared un redondo reloj cuyo tic-tac se amplificaba con el eco que producía el desolado lugar. Verifiqué la hora de ese reloj con la de mi celular. Ya solo faltaban unos cuantos segundos para la medianoche. Comencé a contarlos en mi mente. 10. Ya estaba completamente seguro de que nadie vivía en ese lugar. 9. Seguramente la anciana había muerto hacía mucho tiempo. 8. Pero murió en Navidad, por eso el árbol se había quedado seco en la sala. 7. Debió haberse ido a la fosa común, sin familiares que la reclamaran. 6. O que lloraran su muerte. 5. En ese momento, sentí que una presencia rondaba mis espaldas. 4. Giré y vi la silueta de la anciana tomando la mano de su madre. 3. Ambas siluetas se proyectaron brevemente en la pared lateral. 2. Esta vez no sentí terror, sentí tristeza. 1. Porque yo estaba aún más solo que ella. Feliz Año Nuevo. Si quieres escuchar más relatos como este, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.